¿Qué tal? Voy a presentarles la clase asociado a problemas o patologías relacionadas con el desarrollo craneofacial. Las 5 patologías que vamos a revisar va a ser la disostosis cleidocranial, el síndrome de Pierre-Robin, también vamos a revisar la vía paladar hendido y el síndrome de Cruzón y el síndrome de Apert. Esas son las 5 patologías que nosotros vamos a revisar. Bueno. Todo esto tiene que ver con el desarrollo craneofacial a nivel embriológico. Va a ser este desarrollo craneofacial, se va a llevar a cabo en 5 etapas. La primera etapa es la formación de las capas germinales. Esta se va a dar en el día 17 y pues es la diferenciación del mesodermo, endodermo y ectodermo. También vamos a tener la formación del tubo neural. Esto va a ser en el día 18 al 23 y pues ahí podemos tener como normalidad la anencefalo, que no se forme el encéfalo ni pues la cabeza. Otro de los defectos, y aquí es donde ya empezamos a ver las patologías que nosotros vamos a revisar, es defectos en la migración de las células de la cresta neural. Cuando no existe una migración adecuada, nosotros podemos tener anormalidades como el síndrome de Treacher-Collins. O en la formación de órganos y sistemas, que sería la cuarta etapa, nosotros aquí tenemos, pues vamos a poder tener patologías como el labio y paladar hendido. Y la última etapa, que es la etapa de diferenciación de los tejidos, aquí nosotros podemos encontrar las diferentes craneosinostosis, que pues nosotros vamos a revisar el síndrome de Cruzón y el síndrome de Apert. Bueno, la formación de la cara se va a dar a través de procesos o mamelones y pues los procesos involucrados en la formación de la cara va a ser uno impar, los otros van a ser pares, el único impar va a ser el proceso frontonasal, que es este que observamos aquí, y los otros pues van a ser pares. Entonces va a ser el proceso nasal medial, el proceso nasal lateral, de ambos lados, y el proceso mandibular y nada más el proceso maxilar. Esto nos va a dar diferentes patologías. Esto está relacionado con la vía paladar hendido, más que nada. Cuando falla la unión entre los procesos nasales mediales, nosotros podemos tener una hendidura labial, puede ser medial, puede ser unilateral del lado derecho o unilateral del lado izquierdo, o que sea bilateral, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, si es que falla la unión de los procesos nasales mediales. También, si falla la unión de los procesos nasales mediales, no nada más podemos tener hendidura, también podemos llegar a tener una fisura palatina porque pues los procesos nasales mediales, esa unión nos va a dar como resultado la unión de esos procesos nasales mediales. Nosotros podemos tener el paladar primario, aquí, que sería esta parte. Entonces por eso no nada más afecta a los labios, afecta esta unión, nos va a dar como resultado tanto la formación del tabique nasal como la parte media del filtrum, como la parte de la premaxila y la encía asociada. Pues esto nos va a dar también para primario, entonces por eso no nada más vamos a ver afectados los labios, sino también podemos tener hendiduras palatinas, si es que falla la unión de estos procesos nasales mediales. Otra de las fallas que podemos tener sería la falla de unión entre el proceso nasal medial y el proceso maxilar. Y pues ahí también nos podría causar una hendidura labial o una fisura labial o hendidura facial, que ahí sí pues serían del lado derecho. Si fuera entre el proceso nasal medial y el proceso maxilar, nos podría generar una hendidura del lado derecho, y si fuera del otro lado, entre el proceso nasal medial y el proceso maxilar, pues sería del lado izquierdo. Si es entre los mismos, pues es de su medial. Y pues les digo, también puede ser a nivel del paladar, porque pues también se extiende y forman el paladar primario. El paladar secundario va a estar formado por los procesos palatinos laterales. Si falla esa unión de los procesos palatinos laterales, nosotros pues vamos a tener ahí pues hendiduras palatinas, puede ser unilateral o bilateral. O si es en la parte posterior del paladar, podemos tener también
aquí nosotros tenemos estos procesos que son los procesos palatinos laterales, y aquí observamos cómo la hendidura puede ser de un solo lado o puede ser de ambos lados. También, si falla la parte posterior de la unión, pues podemos tener ahí defectos en la óvula, porque si nosotros vemos aquí, la parte posterior es la última que se termina de formar o de unir, aquí sería una previa, y pues ahí es donde tenemos, por ejemplo, defectos como ovuladito. Bueno, entonces en cuanto a lo de la formación de la cara y la bipolar arendil. Ahora, hay que hacer la diferencia entre síndrome y secuencia. El síndrome va a ser asociado a un gen que causa la etiología y pues esto va a causar todas las anormalidades. La secuencia es un grupo de anormalidades que están asociados a una sola causa, pero esta sola causa es la causa como la causa mayor que va a generar esa secuencia de alteraciones. Y bueno, tanto el síndrome de Treacher-Collins como la secuencia de Pierre-Robin van a estar categorizados o catalogados como síndromes del primer arco faríngeo. Y pues si veíamos que había una insuficiente migración de las células de la cresta neural, que está en uno de los de la tercera etapa o estadio, ahí es donde nosotros vamos a tener estos síndromes del primer arco faríngeo, que les digo van a ser dos, tanto el síndrome de Pierre-Robin, perdón, la secuencia de Pierre-Robin, como el síndrome de Treacher-Collins. Yo tengo una mnemotecnia para recordar estas defectos o síndromes del primer arco faríngeo. Pues como son dos manifestaciones clínicas, pues yo digo PR, pues digo PR para decir como primero o primer efecto o primera manifestación clínica, y pues PR para recordar Pierre Robin. Y me recuerda que ese es el primer manifestación clínica. D 2 o la segunda manifestación clínica, sería disostosis, disostosis mandíbulo-facial. Y pues eso para recordarnos a la disostosis mandíbulo-facial, que sería el síndrome de Treacher-Collins. Entonces, para recordarlo de una forma más sencilla. Y pues bueno, vamos a ver las características de la secuencia de Pierre-Robin. Se va a caracterizar por un desarrollo insuficiente de la mandíbula, una glossoptosis, un paladar eh, hendido y dificultades para la respiración. Todo esto les dije que era, como es una secuencia, va a tener una causa mayor. Y pues el mayor defecto es el defecto inicial y que desencadena esta secuencia de defectos va a ser la micrognatia o la mandíbula pequeña. La mandíbula pequeña causa un colapso en la vía aérea, lo cual causa dificultades en la respiración. Esta micrognatia también causa la glossoptosis, que es el desplazamiento posterior de la lengua. Esta micrognatia también causa que los procesos palatinos no se fusionen, y esto nos da como resultado el paladar hendido bilateral de ambos lados. Ahora, el síndrome de Treacher-Collins, la D de disostosis, que es la segunda manifestación clínica, va a estar asociado, pues este sí es un síndrome, a una sola etiología, y va a ser el gen TCOF1 el que falla, y pues este son las siglas para todo este nombre. Y pues este gen es responsable de la formación de esta proteína. Esta proteína contribuye al desarrollo de huesos y cartílagos de la cara, y entonces por eso se va a ver afectado tanto los huesos como el cartílago de la cara, y vamos a tener diferentes características clínicas. La principal, una hipoplasia de los huesos cigomáticos, y por lo tanto vamos a tener el tercio medio de la cara afectado o como deprimido y como caído. También lo vamos a observar como que las mejillas se observan como caídas. También vamos a tener las fisuras palpebrales
pero en los párpados, pero en párpados inferiores. Ahí es donde vamos a tener nosotros estas fisuras. También vamos a tener defectos en vértebras. Vamos a tener deformidades en oídos, que es la microótia, que son los oídos pequeños, pero también vamos a tener deformidades en el oído medio y en el oído interno. Entonces también va a tener problemas con la audición. Esas las características. Y pues el labio paladar hendido, como resumen, pues este va a darse en diferentes etapas del desarrollo intrauterino, porque pues va a formarse primero el paladar primario y luego el paladar secundario. Un paladar primario se forma entre la cuarta y la sexta década de la vida, igual que el labio superior, y el paladar secundario se forma entre la sexta y la octava década de la vida. La fusión final del proceso, bueno, del paladar primario con el paladar secundario se va a dar en la 12ª semana. Y pues bueno, vamos a tener diferentes variantes. Ya habíamos visto que si son por fallas de los diferentes procesos que nosotros encontramos aquí, tanto los procesos nasales mediales como los laterales, como los procesos maxilares, incluso los procesos mandibulares. También podemos ver bueno, aquí también entre la séptima y la décima semana los procesos nasales mediales se fusionan entre sí y con las diferentes otras prominencias, como la prominencia maxilar y las prominencias nasales laterales. Estos ya se terminan como de fusionar. Otra cosa importante, vamos a tener diferentes tipos de variantes. Vamos a tener, por ejemplo, solamente de una parte, bueno, aquí por ejemplo en esta imagen en la E, nosotros aquí tenemos solamente una hendidura labial, no hay fisura palatina. Esto es como resultado de la falta de unión del proceso nasal medial con el proceso maxilar del lado izquierdo en este caso. Pero podría ser del lado derecho o podría ser entre los procesos nasales mediales que fuera unilateral. Y pues puede ser bilateral, como en este caso, o que se dé el fallo entre los procesos, la unión entre los procesos laterales del palatinos laterales y sea solo de un lado y forme una hendidura palatina unilateral o bilateral. O puede haber la combinación donde se dé la falta de unión y pues aquí se combinan, por ejemplo, en esta parte final, tanto la hendidura como las fisuras. Aquí, por ejemplo, es una hendidura bilateral con una fisura unilateral y esta es una hendidura bilateral con fisuras bilaterales. Hay diferentes combinaciones, pues dependiendo del tipo del proceso que nos une. Y también hay otro que es la fisura palatina submucosa. Bueno, esta es por una falla en la unión de los músculos, pero la mucosa la vamos a encontrar intacta. También pues, puede haber úvula bífida por la falta del cierre de la porción posterior de los músculos del paladar. Y bueno, aquí los músculos son los que están afectados y para recordar los músculos del paladar vamos a tener esta pequeña mnemotecnia que se llama té de uva y papa. Un té que nosotros nos hacemos con uva y papa. Bueno, la T está en la parte externa de este círculo para recordar que es el tensor del velo del paladar o periestafilina externo. Y la E, pues va a ser el periestafilina interno porque está dentro del círculo o de elevador del velo del paladar. Este es tensor de qué? Pues del velo del paladar. Este es elevador de qué? Pues del velo del paladar. Uva se refiere a el músculo de la úvula o palato estafilino. Y papa para recordar el palato gloso y palato faringe. Y pues tenemos otras variantes en la cual vamos a tener una hendidura facial lateral y otra hendidura facial oblicua. Estas hendiduras faciales es por falla en los diferentes uniones del proceso maxilar con el proceso mandibular, por ejemplo en el lateral, y nos da una macrosomía, que es una boca muy grande. O fallas, por ejemplo, entre el proceso nasal lateral y el proceso maxilar, que nos da una hendidura facial oblicua.
Y pues es eso, es oblicuamente la cara, o sea, como en el trayecto del saco nasolagrimal es donde nosotros vamos a tener esa falla y pues incluso podemos observar el saco nasolagrimal. Bueno, ahora vamos a ver las craniosynostosis, que son los cierres prematuros de las suturas. Vamos a tener el síndrome de Cruzón, que se caracteriza por una braquicefalia, pues va a tener problemas en el desarrollo mental por el cierre prematuro y pues la falta del desarrollo del encéfalo. También va a tener la parte frontal como abombada o muy prominente. Va a tener un hipertelorismo, que es que los ojos están como separados, y un proptismo, que es como que los dientes están muy prominentes. También va a tener un puente nasal hundido. Hay diferentes tipos de craniosynostosis. Las que son relacionadas con la sutura coronal van a dar como resultado una braquicefalia, pero como la sutura sagital es hacia lo largo, esta sería la sutura metópica, esta sería la sutura coronal, esta sería la sutura sagital y esta es la sutura lambdoidea. Entonces, cuando nosotros afectamos a la sutura metópica, nosotros tenemos una trigonocefalia. Cuando afectamos a las suturas coronal, nosotros vamos a tener una braquicefalia, pero si solo es de un lado, nosotros le vamos a llamar plagiocefalia. Si es de ambos lados, turricefalia. Y si afectamos a la sutura sagital, se va a llamar escafocefalia. Esos son los diferentes tipos. La más común es la afectación, la escafocefalia, la afectación de la sutura sagital. Otra de las patologías de las craniosynostosis es el síndrome de Apert. Ahí vamos a tener características similares a las de Cruzón, pero aquí le agregamos la sindactilia, que es la fusión de los dedos de las manos y los pies, y pues ya con eso nosotros vamos a hacer la diferencia entre un síndrome y otro. Y bueno, este es un resumen de patologías o condiciones clínicas que nos van a ayudar a resolver algunas preguntas del Ceneval. Esto más que nada, pues saquen el screenshot y estudienlos porque vienen diferentes preguntas. Bueno, hasta aquí es todo. Si tienen alguna duda, pues ya saben que me pueden consultar, ya sea por vía WhatsApp o en las clases que tenemos.